Sí, ya lo apuntamos todos. La iglesia verdadera es bíblica. Primeramente es bíblica porque nace de la Biblia. Nace de la Biblia. ¿Sí? ¿De dónde surge la iglesia? ¿De dónde surge la iglesia? Entonces por eso es que decimos, la iglesia surge de la Biblia. La iglesia surge de la Biblia. Vamos a ver 1 de Pedro 1, 1 de Pedro capítulo 1, versos 23 al 25. Si tienen sus Biblias, celulares, 1 de Pedro 1, 23 al 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Díganme que captamos todo lo que dice ahí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sean bien honestos? ¿Sí? Sí. Porque yo les voy a decir que no. No, es que a lo que voy es, muchas veces leemos la palabra de Dios y no la entendemos. No le podemos extraer todo el jugo porque a veces leemos rápido. Agarré lo que pude, hasta ahí. A mí lo que me gusta es irlo desglosando un poquito y yéndonos a fondo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos vamos por parte. Empieza diciendo, siendo renacidos. Dice, ustedes, la iglesia, los que han creído en Jesucristo, han sido renacidos. Y luego dice, no por algo que es corruptible, o sea, que se puede romper, que se puede acabar, sino de algo que es incorruptible, algo que permanece para siempre. Y dice, ustedes han sido renacidos, ¿cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De ahí nace la iglesia verdadera. De ahí nace la iglesia verdadera, de ahí surge la iglesia verdadera, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego continúa a decir, porque toda carne es como hierba. ¿Y qué le pasa a la hierba? La hierba se seca. Empezamos con esa idea. Toda carne es como hierba y esa hierba se seca. Cuando está hablando aquí de toda carne es de toda criatura. Toda criatura, todo ser viviente, todo ser humano. En algún punto va a pasar ¿qué? Díganme. Nos vamos a morir, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, todos ustedes, toda carne, todo ser viviente, en algún momento va a morir. Como la hierba, así se va a secar el ser humano. Luego continúa a decir, no solo se queda hasta ahí, sino que dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se cae, ¿sí? Ahora cuando hablamos de estas cosas, la flor es algo muy bello, algo muy hermoso. Y dice, así es la vida del hombre. Es algo muy hermoso, muy bello. Llegan a hacer tantos logros, llegan a hacer tantas cosas. Llegamos a construir, llegamos a inventar la luz, tantas cosas, la música, que es algo tan delicioso, tan hermoso. Hacemos tantas cosas como seres humanos, es la flor, nosotros somos la flor. Pero dice, aún con toda tu maravilla, en algún momento esa flor se va a caer. ¿Sí? La grandeza del hombre en algún momento se va a caer. Y luego termina diciendo, más, pero, más. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, ¿qué significa? La Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa? La Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primero, son dos partes. La Biblia es la palabra de Dios que vive para siempre. ¿Qué quiere decir que vive para siempre? Que nunca va a pasar. ¿Sí? Aquí está hablando de su durabilidad. Significa que la Biblia es eterna. La Biblia es para siempre, una vez más lo digo. La Biblia no tiene fecha de caducidad o de expiración como todas las cosas lo suelen tener. En algún momento expiran. Pero la palabra de Dios nunca pierde su frescura, nunca caduca. Por eso no necesitamos de nuevos libros o de nuevas revelaciones, porque la durabilidad de la Biblia es para siempre, ¿sí? Nunca se le va a quitar lo actualizado. Luego continuamos a la segunda parte. La Biblia es la palabra de Dios que permanece para siempre. Permanece para siempre. Aquí estamos hablando de su validez. La validez
en el día de hoy, hasta hoy actualmente, la validez de la palabra de Dios. Y tenemos que decir, la Biblia es válida hasta el día de hoy. Es actual, es legítima y es eficaz. Por eso, con todas las ideas que dicen, en estos tiempos tenemos que ajustarnos un poquito. Tenemos que ir cambiando, porque las nuevas generaciones vienen, porque surgen nuevas ideas, porque vienen nuevas ideologías, y dentro de los presbiterios, de las iglesias, entre los pastores se está hablando, es que tenemos que actualizar este libro porque se está quedando atrás. Esas son ideas antiguas. Nosotros tenemos que saber, la validez de la Biblia sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. No necesita de actualizarse, no necesita ajustes, y mucho menos de cambios. Por eso dices, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén, así dice la palabra de Dios. Ahora, por ahí hay ideas que la Biblia es solamente un libro que nos narra la historia de los judíos, y tenemos que saber, esa idea es incorrecta. Esa idea es incorrecta. En la Biblia encontramos que ahí es donde Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Queremos conocer a Dios. Queremos conocer los caminos de Dios. Queremos saber qué es la verdad. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la palabra de Dios, ¿sí? No es nada más un libro de la historia, como tenemos muchos. Cuando íbamos a la escuela, vemos que vamos pasando de volumen tras volumen y nos explican de las cosas que pasaron. La Biblia no es nada más un libro de historia, sino que es la manera que Dios se da a conocer al ser humano. Algunas otras personas dicen, la Biblia es un libro común y corriente. Yo puedo agarrar este libro de filosofía, yo puedo agarrar estas ideas de este otro libro, porque finalmente la Biblia es común y corriente. Y tenemos que nosotros saber, no es así, no es así. No puede ser común y corriente el libro por el cual Dios habla. Tenemos que pensarlo así. Cuando digo yo estoy hablando, es mi palabra, ¿sí? Yo estoy hablando, yo te digo algo, yo me pongo de acuerdo con alguien de ustedes y dicen, es la palabra del pastor. Es lo mismo que está pasando con la palabra de Dios. Dios está hablando, por eso es que decimos, no es nada más un término que dijimos, este libro vamos a ponerle la palabra de Dios, ideamos que se llamara la palabra de Dios. No, es porque realmente es Dios hablando a través de este libro, ¿sí? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber si la iglesia es verdadera o no? Hay iglesias, millones de religiones, millones de iglesias que dicen, yo soy la iglesia verdadera, yo soy la iglesia verdadera. Y con esto tenemos que tener cuidado, porque nosotros no estamos aquí para proclamarnos la iglesia verdadera. No se me asuste con esta idea. Nosotros no estamos para decir, mi iglesia es la verdadera, es el único camino. Nosotros estamos aquí con el fin, con la meta de darle a conocer al mundo a Jesucristo, que es el único que salva. Recordemos, Jesucristo es la palabra viva de Dios, ¿sí? Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y luego esa palabra la tenemos también en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos aquí para darle al mundo a conocer lo que es Jesucristo, el único que les puede salvar, el único que les puede cambiar. Y nosotros también estamos aquí para defender la verdad que es la palabra de Dios, la verdad viva que es Cristo y la verdad escrita que es la Biblia, ¿sí? Entonces, primeramente, la iglesia verdadera surge de la palabra de Dios, o nace de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo puedo saber si una iglesia es verdadera? Primero, porque es bíblica, porque su autoridad máxima es la Biblia, ¿sí? Porque su autoridad máxima es la Biblia. La Biblia es infalible. La Biblia es perfecta. La Biblia es completa y la Biblia es cerrada. La Biblia es la autoridad máxima para nosotros porque es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que este libro se convierte en la autoridad máxima para nosotros, porque es la misma palabra de Dios. Y luego vamos y decimos, es infalible, amén. No tiene errores y no se equivoca. Es completa, o sea, no le hace falta nada, y es cerrada porque no se le tiene que quitar y no se le tiene que añadir.
La Biblia es completa, hermanos, porque nosotros en la Biblia encontramos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, el propósito de Dios para nosotros. Lo que Él quiere que hagamos lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios está por encima de todo líder religioso. Lo menciono porque en estos tiempos se están levantando apóstoles, se están levantando pastores, diciendo que yo soy el camino correcto, yo soy el ungido del Señor, todos aquellos que me sigan a mí, entonces van a tener la verdad. Y nosotros tenemos que saber, no es así, no es así. La Biblia es la autoridad máxima. La Biblia va por encima de todo de todo líder religioso, de todo profeta, de todo pastor, incluyendo aquí, con todo respeto, los pastores que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque puede llegar en algún momento que el pastor se desvíe, que el pastor diga alguna cosa que no es correcta, que no es basada en la palabra de Dios, y muchas veces lo que ocurre es que nosotros decimos, es que le tengo mucho respeto a este hombre, y no lo voy a contradecir. Pero por eso es que estamos teniendo estas clases para decir, no importa la persona que se para aquí enfrente a hablar, no importa que se autonombre apóstol, que sea profeta, no importa que sea un pastor, por más bueno que lo fue por muchos años, nosotros estamos aquí para seguir lo que es la palabra de Dios, porque es la autoridad máxima. Dios lo ha dejado como la autoridad máxima para nosotros, ¿sí? Ese manual de instrucciones, para nosotros. Díganme ustedes, cuando vamos, porque normalmente en nuestras casas, en algún punto de nuestra casa, el piso está desnivelado. Tenemos una mesa y se mueve y se mueve y se mueve. Le ponemos ahí un papelito o una maderita y decimos problema solucionado. Ahora, ¿ustedes qué dirían? Y ojalá y conozcan de computadoras. Que yo pongo la mejor Mac, la mejor laptop ahí abajo de la mesa para que se deje de mover. Yo creo que la Mac fue hecha para ese propósito, para detener mi mesa. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Que no? Sean más sinceros, ¿qué me dirían? Soy loco, sí. O sea, vamos a ser honestos. Yo entraría, a lo mejor no lo digo, pero en mi mente estaría, qué loco, porque hay tantas otras cosas que pueden solucionar eso. No una Mac. Porque la Mac no tiene el propósito de cuidar la mesa, sino tiene unas funciones extraordinarias con las cuales yo puedo trabajar como es. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida. A veces nosotros decimos, yo me voy a ir por aquí, yo le voy a poner un papelito a mi vida, yo le voy a poner una madera a mi vida, olvidándonos de que tenemos la Mac. Y en esa Mac podemos vivir nuestra vida completamente, porque ahí encontramos el propósito, hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros tenemos el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Y cuando decimos, yo quiero intentar esto, yo quiero intentar lo otro, Dios nos dice, ¿por qué te estás yendo por aquí? ¿Por qué estás intentando con este otro libro de filosofía? ¿Por qué estás intentando con esta otra ideología si ya te he dado el manual de instrucciones? Muchas veces nos pasa a nosotros los hombres, traemos la cuna a la casa y empezamos a construir, terminamos y por ahí sobró una maderita y 3 tornillos. Y nos quedamos, ¿qué hice? Pero lo que pasa es que somos bien tercos nosotros los hombres, y luego vemos ahí el manual de instrucciones, lo tomamos y tenemos que desmantelarla todo otra vez para empezar de nuevo, todo porque no empezamos con el manual de instrucciones. Y es muchas veces lo que pasa en nuestra vida. Nosotros decimos, no, yo voy a dar este paso porque yo tengo la razón. No, yo voy a dar este paso porque esta iglesia está diciendo esto, entonces yo me voy por ahí. Esta filosofía salió por acá, entonces yo me voy por acá. Cuando otra vez vuelvo a decir, Dios nos dice, ¿qué estás haciendo? Finalmente vas a tener que regresar todo ese camino que has recorrido para decir, ahora sí camino recto en el camino de Dios, en la palabra de Dios, que es el libro de instrucciones para nosotros. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos todo lo que podamos nosotros tener preguntas, nosotros que tengamos dudas, que necesitamos ayuda con esto, con lo otro. No tenemos necesidad de ir a libros, no tenemos necesidad de ir con psicólogos, no tenemos necesidad de consejos de seres humanos que son muy buenos cuando son de acuerdo a la palabra de Dios, pero finalmente nosotros podemos voltear y decir, ok, necesito esto, está en la Biblia.
necesito lo otro, está en la Biblia. Y les digo, la Biblia es tan actual que está hecha para los problemas de ahorita como los problemas de antes, como para los jóvenes, como los niños, como para los adultos. Entonces la Biblia tiene que ser la autoridad máxima de la iglesia, por encima de los pastores, por encima de los apóstoles, por encima de todo líder religioso, por encima incluso de los consistorios, por encima de los presbiterios. En estos tiempos estamos en lo que se conoce el voto, o está viendo en qué estamos en el área de la ideología de género. Concilios y presbiterios están votando y están decidiendo qué es la manera correcta. Y lo que yo me pregunto es, ¿le han preguntado a Dios si es la manera correcta? Porque luego van por ahí votando y votan y votan y votan y votan y votan a favor y ganó y dicen, no, es que el Espíritu Santo ha hablado. Y lo que tenemos que recordar es, el Espíritu Santo nunca va a decir algo que va contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Por más que digan, se juntaron 50 pastores y eran de los mejores y ellos dijeron que la ideología de género se acepta, y entonces ¿yo qué hago como creyente? ¿Lo sigo? No. ¿Lo sigo? No. Y es difícil, le digo, esos temas son difíciles porque a veces decimos, mi experiencia, mi familiar, mi hijo. ¿Sí me entienden? Son temas tan difíciles que decimos, ¿por dónde voy, Dios? ¿Qué hago? Y es cuando nosotros, por más difícil que sea, tenemos que someter toda experiencia, tenemos que someter todo sueño, toda doctrina, toda revelación, toda tradición, todo tenemos que someterlo ante la palabra de Dios. Ayúdenme a buscar 2 Timoteo 3, 14 al 17, por favor. 2 Timoteo 3, versículos 14 al 17. Mientras lo vamos buscando, vuelvo a repetir, la Biblia es la autoridad máxima. La Biblia es la autoridad máxima. Yo voy por el mundo por tantas religiones y digo, ¿cómo voy a saber que esta es correcta? ¿Cómo voy a saber que esta es correcta? Digo, porque tenemos que ir con nuestro cuaderno y decir palomita, palomita, palomita. ¿Es bíblica? ¿Es bíblica para que yo pueda seguir a esta iglesia? ¿Cómo voy a saber si es bíblica? Si su autoridad máxima es la palabra de Dios. Amén. No el pastor, no los líderes religiosos, no los presbiterios, no los concilios, sino la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. 2 Timoteo 3, versos 14 al 17. Amén. ¿Qué tal si alguien que lea muy bien lo lee para descansar un poquito? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta, ahí que lo tienen en su Biblia. ¿En qué debemos mantenernos? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿En qué debemos de mantenernos? En las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y díganme por qué. Porque ¿quién es el autor de la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y lo dice claro la palabra de Dios. ¿Por qué este libro? Porque así nos van a decir, ¿por qué tu libro? Si el libro del Mormón es tan bueno. ¿Por qué? Porque si el libro de algún filósofo es tan bueno y en verdad, o sea, les estoy siendo bien honestos, tienen unas ideas increíbles y unos consejos increíbles que nos pueden ayudar como seres humanos, sí. ¿Qué hace diferente a este libro? Que es inspirada por Dios, ¿sí? Por eso es que yo me rijo y por eso es que esta es mi autoridad máxima. No porque en sí tenga buenas ideas, sino porque son las ideas de Dios. Porque Dios es el que habló, Dios es quien inspiró desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde años atrás hasta que se finalizó la palabra de Dios. Era Dios hablando a través de cada uno de los escritores, ¿sí? Por eso es que es la autoridad máxima. Y luego dice que esta palabra de Dios es tan útil para nosotros, es tan actual para nosotros. Dice, primero, para mostrar el camino de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Para esto es útil.
Para esto es útil, para que nosotros podamos enseñarle al mundo. Primero se nos enseñó a nosotros, para que pudiéramos creer en Jesucristo, para que viniéramos al conocimiento de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero luego es lo que nosotros podemos usar, dice la palabra de Dios, para mostrarle al mundo el camino de la salvación. Y luego dice, también para enseñarles la voluntad de Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con el fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto para ti que estás en el camino de Dios. Dice, la palabra de Dios, este libro va a servir para que tú puedas ser enseñado, para redarguirte, para corregirte cuando te estés desviando un poquito, para instruirte, para guiarte en la verdad, a fin de que seas perfecto para el Señor en toda buena obra. Amén. La palabra de Dios sirve para hacernos recapacitar, para convencernos, para corregir nuestras creencias o nuestras conductas, para enseñarnos la rectitud y la justicia. Todo con el propósito de que nosotros podamos madurar en la fe, para que podamos ir creciendo en toda buena obra. Entonces les pregunto, ¿necesitamos algo más que la Biblia? No, ¿verdad? Entonces, el primero era que la iglesia verdadera nace de la Biblia, ¿sí? No es que se creó en sí, sino que la Biblia es la que le dio la vida. Por eso dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Luego, en segundo lugar, la Biblia es la autoridad máxima. La Biblia es la autoridad máxima. Y finalmente, la iglesia es verdadera si es bíblica, porque permanece en la Biblia. Porque permanece en la Biblia. Es necesario permanecer en la Biblia. Desde tiempito de que lo escriban. El punto número 3 es: la iglesia verdadera es bíblica porque permanece en la Biblia. Porque permanece en la Biblia. Si la iglesia se sale de la Biblia aceptando tradiciones, aceptando culturas, aceptando ideologías, nuevas filosofías, no es la iglesia verdadera. La iglesia que acepta doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios no es la iglesia verdadera. Tenemos que recordar, hermanos, que la iglesia verdadera no es una organización. Por eso no importa si las iglesias se llaman cristianas. Nosotros no estamos siguiendo una organización. Nosotros primeramente estamos siguiendo a Jesucristo y estamos siguiendo su palabra. ¿Sí? No importa que sean cristianas, porque no porque sean cristianas, con el nombre, quiere decir que son la iglesia verdadera. Sino que lo hace a la iglesia verdadera, lo que marca a la iglesia verdadera, es saber si la iglesia obedece y es fiel a la palabra de Dios. Si la iglesia obedece y es fiel a la palabra de Dios. Vamos a ver de dónde sale esta idea. Juan capítulo 8, versos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a dar un tiempito más. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Yo me lo sé de memoria. Amén. Yo me lo sé de memoria. ¿Se lo sabe de memoria, hermano? Entonces escuchamos, ¿ya lo tenemos? Amén. Y hermano, ¿nos hace el favor de decirlo? Sí. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y es lo que me encanta, que la palabra de Dios es tan simple, es tan fácil de nosotros poder entender. Dice, ¿cómo vamos a saber si somos la iglesia verdadera? ¿Cómo vamos a saber si somos verdaderamente los seguidores de Jesús? ¿Cómo vamos a saber si verdaderamente somos sus discípulos? Y nos contesta bien simple la palabra de Dios: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos. Punto. No le da vueltas al asunto. Dice, ok, ¿quieres saber si eres mi discípulo? ¿Quieres saber si eres la iglesia verdadera? Entonces estás permaneciendo en mi palabra.
Es lo que tienes que hacer. Permanece en mi palabra, dice el Señor. Y luego lo volteo. Entonces, todos los que no permanecen en la palabra de Dios, ¿qué son? No son, ¿verdad? No son. Y lo digo hacia el tiro para que nosotros entendamos. El que no se está rigiendo por la palabra de Dios, el que no está siendo guiado por la palabra de Dios, el que no está permaneciendo en la palabra de Dios, no es discípulo del Señor. Por más que sea el mejor apóstol, por más que sea el mejor pastor, por más que se autonombren la mejor religión, si no están permaneciendo en la palabra de Dios, no son discípulos del Señor. No son discípulos del Señor. Y luego dice al final, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Menciono esta última parte porque la verdad es tan importante. La verdad es tan importante. Ahora en estos tiempos dicen, no pastor, es que pues no pasa nada, la gente puede pensar como ellos quieran. Cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas. Cada uno escudriñamos la Biblia como nos parece a nosotros. No importa con que estemos tranquilos, con que nos llevemos todos en paz, con que seamos hermanos, no importa, pastor. Por eso es que aquí dice la palabra de Dios, que la verdad es tan importante porque la verdad nos va a hacer libres. Y luego nos vamos al sacrificio magnífico de Jesucristo en la cruz. Si la verdad no fuera importante, ¿por qué murió Cristo? Tenemos que pensarlo así. Porque luego les digo, es tan difícil porque en estos tiempos decimos, híjole, es que es mi familia. ¿Cómo les voy a decir que andan en el camino incorrecto? Y es que son mis amistades y hemos estado juntos por tanto tiempo. ¿Cómo nos vamos a separar nomás por una diferencia de ideas? Tenemos que pensar rápido. Tenemos que pensar, si Cristo murió en la cruz para darnos salvación y peleó tanto por la verdad, quiere decir que la verdad tiene que ser importante. ¿Sí? Y entonces a nosotros nos toca luchar por esa verdad. Verdad que encontramos en la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para defender la palabra de Dios. Entonces rápido, se nos acabó el tiempo. Permanezcamos en la palabra de Dios. Permanezcamos en la palabra de Dios. Con eso termino. Permanezcamos en la palabra de Dios. Si podemos pasar a nuestra próxima clase. ¿Tienen preguntas? ¿Sí? No, es en la third. ¿En la third? Sí. Bueno. Ahora tienes la segunda y luego la tercera. Bueno, vamos a terminar rápido. Juan 8, 42 al 44. Juan 8, 42 al 44. Miren, es fuertísimo la palabra de Dios. Cuando yo estoy en la verdad y sigo la verdad, estoy siguiendo a Jesucristo. Pero este versículo nos dice qué pasa con todos aquellos que dicen, no, es que yo tengo algunas dudas. No, es que yo sigo este otro camino. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versos 42 al 44. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hasta ahí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no me pueden seguir? Porque no entienden mi palabra. Y en nuestros términos, ¿por qué no le pueden seguir? Porque no entienden la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, los que seguimos la palabra de Dios a Jesús, estamos en la verdad, ¿verdad? Ahora, ¿a quién están siguiendo los que siguen la mentira? Al ¿De diablo. acuerdo ahí? Al diablo. Y les digo, a veces la palabra de Dios es fuerte, pero es la verdad, y a veces la verdad duele, pero la verdad se tiene que exponer. Todo aquel que está yendo detrás de la mentira, está yendo detrás de Satanás, y no hay un intermedio, es o sigues la verdad, que es Jesucristo, o sigues la mentira, que es Satanás. No hay intermedio. Entonces, otra vez lo vuelvo a repetir, la verdad es tan importante porque si la verdad no importara, entonces ¿para qué sacó a Satanás de su gloria a Dios?
¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Si no fuera importante, entonces ¿por qué tuvo que haber esa separación? sí. Es donde encontramos otra vez, la verdad ciertamente es importante y nosotros tenemos que luchar y pelear por esa verdad, porque incluso Satanás tuvo que dejar la gloria de Dios porque siguió tras la mentira. Y dice, cuando habla de mentira de suyo, habla porque es mentira en sí. Entonces, como les decía, o sigues a Jesucristo, sigues la verdad, o sigues la mentira, y tristemente estás siguiendo a Satanás. Cuidado, porque rechazar la Biblia es rechazar a Jesucristo. Aceptar la mentira es aceptar a Satanás, quien es padre de la mentira. La iglesia que se sale de la Biblia no es verdadera. Entonces, les invito así finalmente, si tienen alguna pregunta o lo que sea, podemos terminar. Permanezcamos en la palabra de Dios, permanezcamos en la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia verdadera nace o surge de la palabra de Dios. La iglesia verdadera tiene como autoridad máxima la palabra de Dios y finalmente la iglesia verdadera permanece siempre en la palabra de Dios. Vamos entonces a pasar a nuestra última clase. Gracias por su atención.